Buenas noches. Dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos dice el versículo 2 que nosotros debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, que nosotros debemos estar felices cuando estemos pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3, sabiendo, o sea, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que tener claro que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, que Dios está produciendo a través de la prueba, está produciendo paciencia en nosotros y está sacando a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. O sea, que ¿qué tenemos para aprender acá? Que cuando estemos pasando por pruebas, nosotros no tenemos que estar tristes. Dice, tened por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Produce paciencia. Qué bueno. Entonces tenemos que estar felices porque Dios está sacando algo bueno de cada prueba. Dios está sacando algo bueno. Y en el estudio de los jueves estábamos hablando de Abraham, que realmente, ¿qué le pasó a Abraham? Dios le había prometido que le iba a dar un hijo y que ese hijo, o sea, se lo iba a dar por medio de Sara, que Sara iba a estar embarazada. Dios le hizo esa promesa. Y realmente Abraham tenía que esperar en Dios, tenía que esperar la respuesta de Dios. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que estamos pasando por pruebas y nosotros queremos ayudarle a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Sara le dijo, o sea, ya ha pasado mucho tiempo, ya habían pasado años, sí, era verdad. Pero es que Dios les había prometido que le iba a dar ese hijo, que Sara iba a estar embarazada. Y habían pasado años y el hijo no llegaba. Sara le propuso a Abraham que se acostara con la sierva, que tal vez Dios era con ella que les iba a dar un hijo, pero no, Dios le había dicho que era Sara la que iba a tener un hijo. Sin embargo, ellos quisieron ayudarle a Dios. ¿Qué le faltó a Abraham? Le faltó paciencia, le faltó esperar en Dios. Ese fue el error más grande que cometió Abraham. No esperar en Dios, no tener esa paciencia que requería para Dios, para que Dios le respondiera. Igual Dios le había dicho que le iba a dar ese hijo. Y este error de Abraham le trajo consecuencias. Si conocemos la historia, sabemos que a Abraham le trajo muchas consecuencias este error que cometió. Y realmente tenemos que entender y tenemos que saber que la prueba está produciendo algo en nosotros y nosotros debemos estar a la expectativa, que es lo que Dios quiere, más bien, que está haciendo Dios en nosotros. Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que Dios quiere, que seamos perfectos y cabales, que no nos falte cosa alguna, que seamos completos en Él, para meditar realmente y para que nos pongamos a pensar y a disfrutar cuando estamos pasando por una prueba. Si acá nos dice que tengamos por sumo gozo, debe ser así. Debemos estar a la expectativa. Y algo muy importante que nosotros tenemos que hacer cuando
estamos pasando por pruebas, que es lo que yo siempre digo, y es la oración. Es imposible pasar la prueba bien librados si no estamos orando. Es imposible pasar la prueba si no estamos en comunión con Dios. Dice San Juan 15, recuérdenlo siempre, apartados de mí nada podéis hacer. Dice, permaneced en mí, que si nosotros permanecemos, nosotros vamos a poder pasar cualquier prueba que nos venga, y teniendo en cuenta que siempre van a haber pruebas, pero depende de nosotros cómo las pasamos. Dios nos ha preparado, nos ha dado herramientas para pasar la prueba, y no deberíamos estar tristes cuando estemos en prueba. No, debemos estar felices y debemos estar buscando de la presencia de Dios. Yo sé que no es fácil, yo sé que cuando estamos en pruebas, no es fácil, pero realmente lo único que necesitamos es estar pegados de Dios para poder salir bien librados, teniendo en cuenta que siempre, que si somos hijos de Dios, vamos a estar expuestos a las pruebas. Buenas noches.